Si alguna vez tu reflejo hace algo que tú no hiciste, aléjate. No intentes entenderlo. No te quedes mirando. Porque en ese momento, ya es demasiado tarde. Esta historia no es sobre espejos. Es sobre lo que vive detrás de ellos. Y sobre lo que pasa cuando algo logra salir. Bienvenido a Noctaria RS. Si te atraen las historias que no deberían existir, suscríbete y activa la campanita. Porque aquí, no solo escuchas historias, te advierten. No sé desde cuándo exactamente le tengo miedo a los espejos. Eso es lo más raro de todo esto. No tengo un recuerdo claro de que un día me gustaban y al día siguiente no. No hay un momento preciso que pueda señalar en mi memoria y decir ahí fue donde empezó. Solo sé que en algún punto de mi infancia dejé de poder verme en uno sin que algo muy profundo dentro de mí me gritara que me alejara, que no mirara, que cerrara los ojos. Y yo le hacía caso a esa voz. Siempre le hice caso, aunque nunca entendí por qué. Durante años le dije a la gente que era una manía rara, de esas que no tienen explicación lógica y que simplemente tienes que aprender a vivir con ellas. Cubrí todos los espejos de mi cuarto con tela desde los 12 años. Aprendí a lavarme los dientes mirando el techo. En los baños públicos cerraba los ojos al pasar frente al espejo y los abría hasta estar del otro lado. Mis amigos lo sabían y ya no lo comentaban. Mi familia lo sabía y tampoco lo comentaba. Era simplemente una de esas cosas raras de Mateo. Mateo soy yo. Tengo 20 años. Y hace 3 semanas descubrí por qué le tengo miedo a los espejos. Ojalá hubiera seguido sin saberlo. Lo que voy a contarte no es algo que haya decidido contar de manera fácil. Hay partes de esto que no he podido hablar con nadie porque no tengo manera de probarlo y porque cuando lo intento la gente me mira de una manera que reconozco, la misma manera en que mirarías a alguien que claramente necesita ayuda profesional. Puede ser que tengan razón. Puede ser que yo necesite ayuda profesional. Pero también puede ser que lo que pasó fuera real, y si fue real, entonces alguien más necesita saberlo. Así que lo cuento aquí. Todo. Desde el principio. Antes de que les cuente lo que recuerdo, necesito decirles algo que descubrí hace apenas unas semanas, algo que me lo confirmaron fotos y videos que encontré en casa de mis papás. Cuando era chico, me encantaban los espejos. No de manera normal. No de la manera en que a los niños les gustan las cosas sin razón particular. Era algo más específico que eso. Desde muy pequeño, mi lugar favorito del mundo era el baño de la casa de mis papás porque tenía un espejo grande que iba del lavabo hasta el techo. Me pasaba ahí parado durante ratos que mi mamá dice que le parecían eternos. Me peinaba. Me hacía caras. Me estudiaba. Me gustaba verme. Mi mamá tiene un video de cuando yo tenía 4 años donde se me ve frente a ese espejo grande, peinándome con el peine de mi papá que era demasiado grande para mis manos, hablándole a mi reflejo. En el video no se escucha bien lo que digo, pero se ve que hablo y hablo con toda la seriedad del mundo, como si estuviera teniendo una conversación importante. Cuando vi ese video hace 3 semanas, después de todo lo que pasó, se me fue el aire durante varios segundos. Porque en el video, el niño de 4 años que soy yo habla con su reflejo. Y el reflejo, en un momento que dura tal vez 2 segundos y que si no lo buscas específicamente no lo notas, mueve los labios de manera diferente a como los muevo yo. Mi mamá no lo había visto nunca. O si lo había visto, lo había procesado como un artefacto de la grabación, un glitch de la cámara vieja. Me dijo que probablemente era eso. Probablemente. Pero regresemos al inicio. Regresemos a los años en que yo era el niño que amaba los espejos y todavía no sabía por qué no debía. Tenía 7 años y vivíamos en la misma casa de siempre, en Toluca. Una casa de 2 pisos con jardín pequeño y un corredor largo en la planta alta donde estaban las recámaras. Mi cuarto era el segundo a la derecha desde la escalera. Tenía una cama individual, un escritorio que usaba más para dibujar que para hacer tarea, y en la pared frente a la cama, un espejo ovalado con marco de madera café que había pertenecido a mi abuela. Ese espejo era mi favorito. No sé explicar exactamente por qué ese en particular. Era más pequeño que el del baño. No tenía nada especial desde el punto de vista de cualquier adulto que lo mirara. Pero a mí me parecía diferente a los otros espejos de la casa de una manera que entonces no tenía palabras para describir. Los otros espejos te mostraban.
Ese espejo te devolvía la mirada. Me sentaba en la cama frente a él por las noches antes de dormir y me miraba. No hacía nada especial. Solo me miraba. Y a veces, con la luz apagada y solo la luz que entraba por la ventana, me parecía que el reflejo del espejo era apenas un poco más lento que yo. Como si hubiera un retardo de milisegundos entre lo que yo hacía y lo que hacía el reflejo. Se lo dije a mi mamá una vez. Me dijo que era mi imaginación y que me durmiera. Le hice caso. Hasta que una noche no pude. Tenía 7 años y 8 meses. Lo sé porque fue una semana después de mi cumpleaños, que es en marzo. Era de noche. No sé qué hora exactamente porque en ese entonces no tenía reloj en el cuarto. Debía ser tarde porque la casa estaba completamente en silencio, ese silencio específico de cuando todos los adultos ya están dormidos. Me había despertado sin razón aparente, de esas veces en que simplemente abres los ojos en medio de la noche y ya no puedes volver a cerrarlos. La habitación estaba en penumbra. La luz de la calle entraba por la rendija de las persianas y dibujaba líneas delgadas en el techo. Me quedé quieto mirando esas líneas por un rato. Y luego, porque siempre lo hacía, miré al espejo ovalado en la pared de enfrente. Y vi algo que hizo que mi corazón se detuviera durante un segundo completo. En el espejo había un niño. Un niño que me miraba. Tardé varios segundos en entender que ese niño era yo. Que era mi reflejo. Que estaba viendo exactamente lo que tenía que ver y no había ninguna razón para que el corazón me latiera así. Era yo. Era mi reflejo. Era normal. Pero entonces el reflejo sonrió. Y yo no había sonreído. Me quedé paralizado en la cama. No grité. No me moví. Me quedé absolutamente quieto mirando mi reflejo sonreírme desde el espejo ovalado con un marco de madera café de mi abuela muerta, y mi reflejo me devolvió esa sonrisa durante lo que me parecieron varios segundos antes de volver a tener la expresión neutral que correspondía a la mía. Grité. No sé si fue inmediatamente después de que el reflejo dejó de sonreír o si pasó algo de tiempo entre que lo vi y que pude mover los músculos. Solo sé que grité, y que mi mamá entró al cuarto en segundos, y que cuando entró yo estaba sentado en la cama mirando el espejo y gritando. Lo que mi mamá vio cuando entró al cuarto es algo que durante años no me contó. Me lo contó hace 3 semanas, cuando ya no había manera de no contármelo. Cuando entró al cuarto esa noche de marzo cuando yo tenía 7 años, vio a su hijo en la cama mirando el espejo y gritando. Y vio algo más. En el espejo, el reflejo de su hijo no estaba sentado en la cama. El reflejo de su hijo, en el espejo ovalado de la pared, estaba de pie frente al vidrio. Desde adentro. Con las manos apoyadas en la superficie del espejo desde el interior. Y en el reflejo, en la cara de ese niño que era idéntico a su hijo pero no era su hijo, había una expresión que mi mamá describió como lo más aterrador que ha visto en su vida. No era miedo. No era tristeza. No era rabia. Era impaciencia. Como si llevara tiempo esperando y por fin estuviera a punto de terminar la espera. Entonces el espejo se rompió. Mi mamá me dice que no fue como cuando algo cae y se rompe. No fue un golpe. Fue como si el vidrio simplemente se negara a seguir siendo vidrio y se desintegró desde adentro hacia afuera, en cientos de pedazos que cayeron al suelo y sobre la cama. Ninguno nos lastimó. Fue como si los pedazos cayeran cuidadosamente, si eso tiene algún sentido. Y los pedazos no eran transparentes como el vidrio normal. Eran negros. Mi mamá los barrió esa misma noche. Los metió en una bolsa de basura. Sacó la bolsa a la calle. A la mañana siguiente el espejo había desaparecido de la pared y nunca volvimos a hablar de ello. Y yo nunca volví a poder mirarme en un espejo sin sentir ese grito interior que me decía que me alejara. Hay algo muy particular en crecer con un miedo que no puedes explicar. No es lo mismo que tenerle miedo a las alturas o a los perros o a los payasos. Esos miedos tienen una lógica que cualquiera puede seguir aunque no los comparta. El miedo a los espejos no tiene esa lógica disponible. No hay manera de explicarle a alguien porque el simple hecho de ver tu propio reflejo te produce un terror que sientes en los huesos. Así que aprendes a no explicarlo. Aprendes a construir tu vida alrededor de ello de la manera más silenciosa posible. A los 8 años convencí a mi mamá de que quería decorar mi cuarto diferente y en el proceso conseguí que no hubiera ningún espejo en él. Ella lo hizo sin hacer preguntas. Creo que después de lo que había visto esa noche de marzo, era lo menos que podía hacer.
A los 10 años empecé a usar el baño con los ojos cerrados o mirando al suelo, lo cual es más difícil de lo que parece cuando estás aprendiendo a afeitarte y necesitas verte la cara para no cortarte. Desarrollé técnicas. Me afeitaba a ciegas, primero con rastrillo desechable y con el tiempo con eléctrico porque era más seguro sin poder verme. Me peinaba por tacto. Me vestía calculando los colores por etiqueta o por posición en el closet. Mis amigos de la secundaria sabían que era mi cosa rara. La lista de cosas raras de Mateo que no tienen explicación, pero tampoco importan demasiado. Era buen estudiante, jugaba bien el fut, era de los que hacían reír al grupo. El tema de los espejos era solo un dato curioso sobre mí. Hubo una vez, en quinto de secundaria, que un grupo de compañeros decidió que sería gracioso esperarme con un espejo pequeño a la salida del baño de la escuela. Cuando salí y lo tuve frente a la cara me quedé paralizado durante un segundo antes de que el instinto tomara el control y lo apartara de un golpe. El espejo cayó al suelo y se rompió. El silencio que siguió fue completo. Luego alguien dijo que eran 7 años de mala suerte. Y todos se rieron porque era la salida más fácil de la incomodidad. Pero yo me quedé mirando los pedazos del espejo en el suelo del pasillo de la escuela, y algo en mi interior estaba temblando de una manera que tenía muy poco que ver con el susto de ver el espejo de improviso. Los pedazos eran transparentes, como el vidrio normal. No sé por qué eso me alivió y al mismo tiempo me puso más nervioso que si hubieran sido negros. En la prepa las cosas fueron más fáciles en el sentido de que ya tenía un sistema establecido y la gente me conocía y el tema simplemente no se tocaba. Tuve amigos buenos. Tuve una novia durante 1 año y medio que entendió el asunto de los espejos mejor que nadie, que nunca intentó razonarlo ni curarlo y que simplemente lo aceptó como parte de cómo era yo. Cuando terminamos fue por razones completamente no relacionadas con mis cosas raras. Entré a la universidad en la Ciudad de México. Estudié diseño gráfico, lo cual tiene cierta ironía considerando que el diseño es un campo muy visual y que yo trabajo con pantallas y paletas de color y proporciones todo el día pero evito los espejos. Renté un cuarto en una casa compartida en la colonia Narvarte con 3 compañeros más. En mi cuarto no había espejos. En el baño compartido había uno grande sobre el lavabo. Lo cubrí con un pedazo de cartón desde el primer día. Mis compañeros se adaptaron. Mi vida era, en términos generales, normal dentro de sus propios términos. Y entonces llegó el segundo año de universidad. Y algo empezó a cambiar. El cambio fue tan gradual que no tengo un día específico que señalar como el momento en que empezó. Fue más bien una acumulación de cosas pequeñas que en el momento parecían inconexas y que solo ahora, viendo todo en retrospectiva, puedo ver que formaban un patrón. Lo primero fue lo que mis amigos empezaron a llamar mis doppelgangers. Así lo llamaban ellos, como chiste. Doppelganger en alemán significa doble, la persona que es idéntica a ti pero que no eres tú. En el folclore europeo ver a tu doppelganger es un presagio de muerte. Mis amigos obviamente no lo decían con esa intención. Lo decían porque empezaron a verme en lugares donde yo no había estado. La primera vez fue Rodrigo, uno de mis compañeros de casa. Me dijo que me había visto esa mañana en el metro, en el vagón de enfrente, mirándolo fijamente. Que lo había saludado con la mano, pero yo no había respondido. Le dije que esa mañana yo había ido caminando a la universidad porque tenía tiempo de sobra. Me dijo que debió confundirse. La segunda vez fue Andrea, una compañera de clase. Me dijo que me había visto el fin de semana anterior en un café de Coyoacán donde ella había ido con su familia, que nos habíamos saludado desde lejos pero que cuando ella fue a buscarme ya no estaba. Le dije que ese fin de semana yo no había salido de casa. Me dijo que qué raro. La tercera vez fue mi amigo Sebastián que me llamó por teléfono específicamente para preguntarme si yo había pasado por su edificio esa tarde porque me había visto desde la ventana parado en la calle mirando hacia arriba durante varios minutos antes de dar la vuelta y alejarse. Cuando Sebastián bajó a la calle ya no había nadie. Me llamó inmediatamente. Yo en ese momento estaba en la biblioteca de la universidad y tenía 3 compañeros sentados a mi lado que podían confirmarlo. Sebastián hizo ese silencio específico de cuando alguien está procesando algo que no sabe cómo procesar. Le dije que debió ser alguien que se le parecía a mí, que esas cosas pasaban. Me dijo que sí, claro, que seguro. Pero en el tono de su voz había algo que no me gustó. La cuarta vez no me la contó nadie porque yo también estuve presente. Fue un miércoles por la tarde.
Salí de clase temprano porque la profesora había cancelado la última hora. Caminé del edificio de diseño al edificio de humanidades donde quedé de ver a Sebastián para irnos juntos a comer. El edificio de humanidades tiene un pasillo largo y cubierto que conecta dos patios. Mientras caminaba por ese pasillo, en el extremo opuesto, vi a alguien venir hacia mí. Era yo. No alguien parecido a mí. No alguien con mi complexión o mi forma de caminar o mi ropa similar. Era yo. Exactamente yo. Con la mochila azul que yo traía ese día. Con el suéter verde que yo traía ese día. Con mi cara, mi cabello, mi manera de caminar. Caminaba hacia mí desde el otro extremo del pasillo. Me detuve. El otro continuó caminando hacia mí durante 2 pasos más. Luego también se detuvo. Nos miramos desde los extremos opuestos del pasillo durante lo que me pareció un tiempo muy largo, aunque probablemente no fueron más de 10 segundos. Su expresión no era la mía. La mía en ese momento era de terror puro, una parálisis completa del cuerpo. La suya era esa expresión que mi mamá había descrito cuando tenía 7 años, pero que yo nunca había tenido una palabra para nombrar hasta que ella me la dio 3 semanas atrás. Impaciencia. Luego alguien pasó entre nosotros por el pasillo, un estudiante con los audífonos puestos que no notó nada, y cuando pude volver a ver el extremo opuesto del pasillo ya no había nadie ahí. Me senté en el suelo del pasillo durante varios minutos. Llegó Sebastián buscándome porque yo no había aparecido en el punto de encuentro. Me encontró ahí sentado y me preguntó qué había pasado. Le dije que nada, que me había mareado un momento, que ya estaba bien. No era verdad. Esa noche, ya en mi cuarto, busqué en Internet. Sé cómo suena eso. Buscar en Internet es lo que hace todo el mundo cuando quiere respuestas fáciles a preguntas difíciles. Pero no sabía por dónde más empezar. Busqué doppelganger, evidencias reales. Busqué ver tu propio doble que hacer. Busqué reflejo que se mueve solo que significa. Lo que encontré fue lo que cualquiera esperaría encontrar, artículos de dudosa seriedad, foros de Reddit con historias similares que la mayoría de los comentarios descartaba como alucinaciones o sueños mal recordados, algunas referencias al folclore europeo sobre el doppelganger como presagio, y un par de artículos de psicología que hablaban de un fenómeno llamado autoscopía, que es la experiencia de ver tu propio cuerpo desde afuera y que está documentado en personas con ciertas condiciones neurológicas. La autoscopía podía explicar haber visto a alguien que se parecía mucho a mí en el pasillo y haberlo percibido como yo mismo. No podía explicar que Rodrigo, Andrea y Sebastián me hubieran visto en lugares donde yo no había estado. Seguí buscando. Encontré algo que no esperaba encontrar. Encontré un foro pequeño, de no más de 300 miembros registrados, que se llamaba algo así como Espejos Oscuros y que estaba dedicado específicamente a personas que habían tenido experiencias relacionadas con espejos que no tenían explicación ordinaria. No era un foro de terror ni de entretenimiento. El tono era el de personas que intentaban, con diferentes niveles de seriedad, entender algo que les había pasado. Leí durante horas. Había historias de personas que habían visto su reflejo moverse de manera independiente. Historias de personas que habían cubierto todos los espejos de su casa después de una experiencia específica. Historias de personas que decían haber visto a alguien idéntico a ellas en lugares donde ellas no estaban. Pero había algo más que apareció en varios hilos y que me hizo detenerme. Varias personas, en publicaciones separadas y sin aparente coordinación entre ellas, describían la misma progresión. Primero, ver al doble en espejos o superficies reflectantes, un movimiento o expresión que no correspondía al propio. Segundo, ver al doble fuera de los espejos, en espacios físicos reales. Tercero, un periodo de lo que describían como presencia, que era difícil de definir pero que todos describían de manera similar, la sensación de no estar solo en tu propio cuerpo. Ninguna de esas publicaciones tenía un cuarto punto. Eso podía significar 2 cosas. Que el proceso se detenía ahí. O que las personas que llegaban al cuarto punto ya no estaban en condiciones de publicar en un foro de Internet. Cerré el foro. Intenté dormir. No pude. A las 3 de la mañana me senté en la cama y miré hacia donde estaba el cartón que cubría el espejo del baño, visible desde mi cuarto con la puerta abierta. El cartón se había movido un poco. Solo un poco. Solo lo suficiente para que por el borde inferior, 1 centímetro o 2 de espejo quedara expuesto. No lo había movido yo.
Me levanté y lo acomodé. Lo pegué con cinta adicional por todos los bordes. Tardé 2 horas más en dormirme. Lo que voy a describir ahora es lo más difícil de poner en palabras porque no es algo que pueda verificarse de ninguna manera objetiva. No hay fotografía ni video ni testimonio de alguien más. Es solo lo que yo experimenté, durante aproximadamente 2 semanas, antes de que todo llegara a su punto final. Empecé a sentir que no estaba solo. No en el sentido de que hubiera alguien físicamente en el cuarto conmigo, sino en un sentido más interior que eso, más difícil de ignorar precisamente porque ocurría adentro. Era como si hubiera una segunda corriente de pensamiento que no era mía. Como si de vez en cuando, en el espacio entre un pensamiento y el siguiente, hubiera algo que no era yo que estaba usando ese mismo espacio. Los pensamientos que no eran míos tenían una calidad diferente. Los míos son, como los de todo el mundo imagino, un poco caóticos, un poco inconsistentes, saltan de un tema a otro sin mucho orden. Los otros eran más quietos, más fijos, y siempre apuntaban en la misma dirección. Los espejos. No como miedo, como instrucción, como una voz muy tranquila que decía mira, que decía ya casi, que decía pronto. Me lo guardé durante una semana. No le dije nada a nadie porque no tenía manera de decirlo que no sonara a que necesitaba hospitalización urgente. Y además, una parte de mí todavía intentaba convencerse de que era estrés, que era falta de sueño, que era la presión del semestre. Pero luego ocurrieron 2 cosas que ya no pude ignorar. La primera, una noche me desperté porque escuché mi nombre. No en voz alta, no como un sonido que viene de afuera. Fue interno, como cuando te dices algo a ti mismo en voz mental pero la voz no era la mía. Dijo Mateo de una manera muy específica que no sabría describir mejor que diciendo que sonó como alguien practicando decir un nombre. Como si lo estuviera probando. Como si estuviera comprobando que funcionaba. Me quedé despierto el resto de esa noche. La segunda, Sebastián me dijo que yo había llamado a su teléfono a las 2 de la mañana de ese mismo día. Que había contestado pensando que había alguna emergencia. Que del otro lado de la línea había silencio durante varios segundos y luego una voz que sonaba como la mía pero un poco diferente que decía solo una frase antes de colgar. Le pregunté qué frase. Sebastián tardó un momento en responder. Luego me dijo ya me toca. Yo no había llamado a Sebastián esa noche. Mi teléfono tenía su número en el historial de llamadas, pero yo estaba dormido cuando supuestamente ocurrió esa llamada. Le dije a Sebastián que alguien debió haber agarrado mi teléfono. No me creyó del todo, pero tampoco me dijo que no le creía. Esa tarde llamé a mi mamá. No le conté todo. Le pregunté, de la manera más casual que pude, si recordaba algo de cuando yo era chico y el espejo de mi cuarto, el ovalado de la abuela. Le dije que había estado pensando en eso por alguna razón. Hubo un silencio largo. Luego mi mamá me contó lo que te conté antes, lo que ella había visto cuando entró al cuarto esa noche de marzo cuando yo tenía 7 años. Lo que no me había contado en 13 años porque no sabía cómo y porque pensó que si no se hablaba de ello era como si no hubiera existido. Al final de la llamada, mi mamá me dijo que tuviera cuidado. Le pregunté de qué. Me dijo que no sabía exactamente. Que simplemente que tuviera cuidado. Sé que en este punto de la historia te estás preguntando qué es exactamente un doppelganger más allá del concepto general. Permíteme contarte lo que investigué porque es relevante para entender lo que ocurrió después. La palabra doppelganger viene del alemán y significa literalmente doble caminante. Aparece en el folclore de varios países europeos con características bastante consistentes a pesar de no haber un origen único documentado. La tradición dice que cada persona tiene un doble que existe en un plano paralelo o en el reverso del mundo visible. Que ese doble generalmente permanece invisible e inactivo durante la mayor parte de la vida de una persona. Pero que en ciertos casos, por razones que varían según la tradición, el doble puede hacerse visible y eventualmente puede intentar cruzar al plano donde existe la persona original. Lo que más me interesó fue lo que diferentes tradiciones decían sobre qué provoca que el doble sea activo. Las versiones más antiguas hablaban de momentos de vulnerabilidad, enfermedad grave, trauma, o lo que algunos textos describían como una grieta en la identidad, un periodo en que la persona no está segura de quién es. Pero había otra versión que encontré en un texto más oscuro, sin autor claro, que hablaba de algo diferente.
Decía que a veces el doble no se activa por lo que le pasa a la persona. Se activa porque la persona, sin saberlo, le abre una puerta. Y la puerta más común, decía el texto, es el espejo. Que los espejos no son solo superficies reflectantes. Que en ciertas condiciones, condiciones que el texto no especificaba con claridad, se convierten en algo más cercano a una membrana. Y que si pasas suficiente tiempo mirándote en un espejo, especialmente en la infancia, especialmente con la concentración y la intención con que los niños hacen las cosas, puedes abrir una comunicación con el otro lado que normalmente permanece cerrada. Y que una vez abierta, esa comunicación no se cierra sola. Pensé en el niño de 4 años del video, hablando con su reflejo durante minutos seguidos con la seriedad de quien tiene una conversación importante. Pensé en los 7 años de sentarme frente al espejo ovalado de mi cuarto por las noches mirándome hasta que la luz cambiaba. Pensé en cuántas veces le había abierto yo esa puerta sin saber que era una puerta. Lo que voy a contarte ahora es lo que pasó hace 3 semanas. Voy a contarlo de la manera más directa posible porque no tengo energía para construirle suspenso a algo que sigo sin poder procesar del todo. Era un sábado. Mis 3 compañeros de casa habían salido, los 3 por razones distintas, y yo estaba solo en el departamento desde mediodía. Estaba trabajando en un proyecto de diseño para la clase del lunes. Tenía música puesta, luz natural buena, café en el escritorio. Todo completamente normal. A las 4 de la tarde fui al baño. El cartón que cubría el espejo estaba en el suelo. No recuerdo haberlo escuchado caer. No había viento. No había ninguna razón física para que hubiera caído. Pero estaba en el suelo, y el espejo sobre el lavabo estaba completamente expuesto, y antes de que yo pudiera hacer cualquier cosa, antes de que pudiera cerrar los ojos o girarme, miré el espejo. Y en el espejo estaba yo. Pero no como normalmente estás en un espejo. No estaba parado frente al lavabo, que es donde yo estaba. Estaba de pie al fondo, como si el espejo fuera una habitación y yo estuviera al fondo de esa habitación mirando hacia la salida. Y entre donde yo estaba en el espejo y la superficie del vidrio había una distancia. Un espacio que no existe en los espejos normales porque los espejos normales no tienen profundidad. Este sí. Mi reflejo, el otro yo, caminó hacia la superficie del espejo. Caminó con calma. Sin prisa. Con esa expresión que ya conocía, la que mi mamá había descrito como impaciencia pero que ahora que la veía de cerca entendí que era más que eso. Era la expresión de alguien que lleva mucho tiempo esperando y que por fin ve que lo que esperaba está ocurriendo. Me quedé paralizado. Completamente. No pude gritar, no pude moverme, no pude cerrar los ojos. El otro yo llegó a la superficie del espejo y apoyó las manos en el vidrio desde adentro, exactamente como mi mamá había descrito que lo vio cuando yo tenía 7 años. El vidrio se abombó ligeramente hacia afuera, como si fuera plástico en lugar de vidrio, como si hubiera algo empujando desde adentro con suficiente fuerza para deformarlo. Y luego empezó a pasar. No voy a describir cómo porque no tengo palabras para ello. Solo voy a decir que el otro yo cruzó y que yo sentí el momento exacto en que eso ocurrió porque fue el mismo momento en que algo muy fundamental cambió dentro de mí. Como cuando cierran una llave de agua y el flujo se detiene de repente. El otro yo estaba en el baño conmigo. Éramos 2. 2 yo. Idénticos en todo excepto en esa expresión que él tenía y que yo, en ese momento, seguramente no tenía porque lo que yo sentía era el terror más puro que he experimentado en mis 20 años de vida. Nos miramos durante un momento que no puedo cuantificar. Y luego él me empujó. No físicamente. No como alguien que te empuja con las manos. Fue algo interior, como antes, pero esta vez no fue una segunda corriente de pensamiento. Fue una marea completa que entró y que me barrió hacia un lugar que no tenía paredes ni suelo ni luz. Como si la conciencia de ser yo mismo de repente tuviera un interruptor y alguien lo hubiera apagado. Lo último que percibí antes de que eso ocurriera fue el espejo. Estaba adentro del espejo. La última cosa que vi desde adentro, mirando hacia afuera, fue al otro yo ajustándose la ropa frente al lavabo, girándose para ver si todo estaba en orden. Sonriendo de una manera que mi cara nunca había producido antes porque esa sonrisa no era mía. Y luego nada. Lo que voy a contarte ahora no lo viví yo directamente porque yo no estaba en condiciones de vivir nada. Fue reconstruido después, a partir de lo que distintas personas me contaron cuando yo volví. El otro yo,
El que salió del espejo con mi cara y mi cuerpo y mi ropa ese sábado a las 4 de la tarde, salió del departamento aproximadamente 40 minutos después de que todo ocurrió. Sebastián lo vio llegar al parque donde había quedado de verse con unos amigos. Me dijo, después, que desde el principio algo se sentía diferente. No en nada concreto. En algo más difícil de nombrar. Que yo hablaba igual, que me movía igual, que sabía todo lo que debía saber sobre nuestros amigos y nuestra clase y las cosas de las que hablábamos normalmente. Pero que había algo que no era yo. Un tono. Una manera de mirar a la gente. Una ausencia de las bromas pequeñas y los comentarios que son solo míos. No dijo nada en ese momento porque no tenía manera de articular lo que sentía. A mis otros amigos les pasó lo mismo. Algo distinto que no podían nombrar. Al otro yo lo que le faltaba, según Sebastián, era la costumbre de apartar la mirada de las superficies reflectantes. Cualquier espejo, cualquier ventana oscura, cualquier pantalla apagada, el otro yo los miraba directamente. Los buscaba. Se detenía frente a ellos un momento más de lo necesario. Esa noche el otro yo mandó mensajes a mi mamá diciendo que estaba bien, que la semana había sido densa pero que ya estaba mejor. Mi mamá me dijo después que la conversación se sintió rara pero que no supo exactamente por qué hasta después. Lo que ocurrió en los días siguientes no voy a describirlo en detalle porque hay personas que quiero mucho involucradas y no es mi historia para contarla en detalle. Lo que sí voy a decir es que el otro yo, con mi cara y mi cuerpo y mi vida, hizo daño. No de una manera que se pueda entender fácilmente. No de la manera en que lo haría alguien que actúa desde la rabia o la desesperación. Lo hizo de la manera específica y deliberada de algo que no entiende el valor de las personas porque las personas no son reales para él de la manera en que son reales para mí. Sebastián fue el primero en entender lo que estaba pasando. Sebastián, que llevaba semanas notando las anomalías, que había recibido esa llamada a las 2 de la mañana con esa voz que decía ya me toca, que me había visto en el pasillo de humanidades y algo no había cuadrado aunque no supiera qué. Sebastián buscó información. Encontró cosas similares a las que yo había encontrado semanas antes pero desde el otro ángulo, desde el punto de vista de alguien que está del lado correcto del espejo y necesita entender qué hacer para traer de vuelta a quien está del otro lado. Lo que encontró decía que la única manera de revertirlo era romper el espejo a través del cual había ocurrido el cruce. Que mientras ese espejo existiera, la inversión era permanente. Sebastián fue al departamento. Buscó el espejo del baño. El cartón seguía en el suelo donde había caído. El espejo estaba expuesto. Usó el martillo de herramientas que Rodrigo tenía para colgar cuadros. Sé que estaba dentro del espejo porque lo recuerdo. No como se recuerda un sueño, fragmentado y borroso. Lo recuerdo con la claridad específica de los momentos que el cerebro decide guardar de manera permanente porque fueron demasiado intensos para procesar de manera ordinaria. Adentro del espejo no hay oscuridad completa. Hay una luz que no viene de ninguna fuente identificable, fría y uniforme, que ilumina todo sin sombras. Y hay quietud. Una quietud que no es silencio porque el silencio es la ausencia de sonido, pero esta quietud era algo más. Era la ausencia de todo lo que hace que un lugar sea un lugar. No había temperatura. No había textura. No había distancia real entre un punto y otro porque moverse no te llevaba a ningún lado. Había una superficie. Desde adentro podía ver el baño del departamento a través del vidrio como si fuera una ventana. Podía ver todo al revés, reflejado, y todo tenía esa cualidad de las imágenes en un espejo que las hace simultáneamente familiares y extrañas. Vi al otro yo en el baño. Lo vi ajustarse la ropa. Lo vi salir. Estuve ahí durante 5 días. No sé exactamente cómo se cuenta el tiempo adentro del espejo porque el tiempo ahí no funciona de la misma manera. Pero sé que desde donde yo estaba podía ver el baño del departamento en el horario que correspondía a 5 días reales. Y luego Sebastián llegó con el martillo. Vi el golpe desde adentro. Vi el vidrio romperse en piezas que desde mi perspectiva se abrieron hacia afuera como una flor, y en el momento en que el espejo se rompió sentí exactamente lo contrario de lo que sentí cuando me empujaron adentro. No fue una marea. Fue más como una aspiración repentina, algo jalándome hacia afuera a través de las grietas del vidrio. Llegué al otro lado cayendo al suelo del baño en medio de los pedazos rotos. Los pedazos eran negros.
Sebastián estaba parado frente a mí con el martillo en la mano y una expresión que mezcla el alivio con el horror de una manera que no había visto en la cara de nadie antes. Me dijo mi nombre como pregunta. Le respondí que sí, que era yo. Me preguntó cómo sabía él que era yo. Le pregunté si recordaba el chiste que habíamos hecho el primer día que nos conocimos, en la fila de inscripción de la universidad, sobre la taza de café que se derramó en el suelo y los dos ayudamos a recoger. Era algo que solo nosotros dos sabíamos. Lo recordaba. Me ayudó a levantarme del suelo. El otro yo, según me contó Sebastián después, desapareció en el momento en que el espejo se rompió. No de manera gradual. No dejando algo atrás. Simplemente dejó de estar donde estaba, que en ese momento era en la sala del departamento, y no quedó ninguna evidencia de que hubiera estado allí excepto los pedazos negros del espejo en el suelo del baño. Han pasado 3 semanas. Las primeras 2 fueron las más difíciles. No por razones sobrenaturales, sino por razones completamente ordinarias. Hablar con las personas que el otro yo había lastimado con mi cara. Intentar explicar algo que no tiene explicación aceptable dentro de ningún marco normal. Ver cómo algunas personas me miran diferente ahora porque lo que hice, o lo que hizo algo con mi apariencia, dejó una marca que no se borra fácil con palabras. Hay personas que me creyeron porque me conocen bien y porque lo que el otro yo hizo no encajaba con quien soy yo. Hay personas que no me creyeron y que no estoy seguro de que alguna vez lo hagan. Y hay personas que están en el medio, que no saben qué creer, y que probablemente se queden ahí. Con mi mamá hablé durante horas. Le conté todo. Escuchó sin interrumpir casi nada. Cuando terminé me dijo que lo había sabido desde esa noche de marzo cuando yo tenía 7 años, que había sabido que algo había quedado sin resolver y que había elegido no enfrentarlo con la esperanza de que si no se hablaba de ello no regresaría. Le dije que entendía. No sé si completamente la entiendo, pero sé que el miedo funciona así. Te hace pensar que lo que no nombras no existe. Sebastián está bien. Es la persona a quien le debo más en todo esto y la manera en que puedo pagarle esa deuda es siendo honesto. Él fue quien rompió el espejo. Él fue quien no se convenció de que yo era yo cuando el otro yo tenía mi cara y mi voz y mi historia. Él fue quien confió en algo que no podía probar. Si tienes una persona así en tu vida, cuídala. En cuanto a mí, no tengo espejos. Nunca los volveré a tener. No es un miedo sin razón ahora. Es una decisión completamente informada. Sé exactamente por qué le temo a los espejos. Y eso no lo hace menos aterrador. Lo hace más. Porque el miedo sin explicación al menos te deja la posibilidad de que estés equivocado, de que sea solo una manía rara, de que con el tiempo quizás puedas superarlo. El miedo con explicación no te deja esa salida. No te voy a decir que les tengas miedo a los espejos. Eso sería absurdo y además inútil porque los espejos son parte de la vida de todo el mundo y no hay manera práctica de evitarlos todos. Lo que sí te voy a decir es esto. Si alguna vez, mirándote en un espejo, tu reflejo hace algo que tú no hiciste, apártate. No lo analices. No intentes verificar si lo viste de verdad. No te quedes mirando para confirmar. Simplemente apártate y no vuelvas. Si empiezan a decirte que te vieron en lugares donde no estuviste, presta atención. No lo descartes como una coincidencia ni como personas que te confundieron con alguien más. Presta atención y piensa en si hay algo que hayas estado haciendo diferente. Si hay alguna superficie, cualquier superficie reflectante, a la que hayas estado dedicando más tiempo y atención de lo ordinario. Y si alguien que te conoce bien, alguien que ha estado contigo durante años y que conoce tus chistes y tus maneras y las historias pequeñas que comparten solo ustedes dos, si esa persona te mira de una manera rara y no puede decirte exactamente por qué, escúchala. La persona que conoce quién eres puede notar cuando algo en ti no es tú aunque no tenga las palabras para nombrarlo. Eso fue lo que salvó Sebastián. No que supiera qué estaba pasando. Que conocía la diferencia entre yo y algo que se parecía a mí. Cuida a las personas que conocen esa diferencia. Y cuida los espejos que tienes en casa. No todos son solo vidrio. Ahora dime algo. Cuando te mires al espejo esta noche, ¿vas a confiar en lo que ves o vas a recordar esto? Déjalo en los comentarios. Quiero saber. Si tú también dudarías. Si esta historia te hizo sentir algo, suscríbete a Noctaria RSI. Activa la campanita.
Porque la próxima historia podría tocarte más de cerca. Y comparte esto con alguien. Alguien que debería tener cuidado con los espejos. Nos vemos en el próximo video si estás listo para escuchar.